Hoy te voy a enseñar lo que son los diseños en las bases de datos de Notion y vas a salir aprendiendo a usarlos al dedillo y en el momento oportuno. Así que quédate que te explico. Lo primero, ¿qué son los diseños de Notion? Pues son básicamente una forma de representar gráficamente nuestra base de datos para poder así utilizarla de una manera más precisa dependiendo de las necesidades que tengamos. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ello directamente y a trabajar. Estamos aquí delante de nuestra base de datos de Notion, una base de datos de tareas muy sencillita de utilizar y lo que vamos a hacer es irnos directamente aquí a la zona de opciones. Le damos aquí y vamos a ver la opción de diseño. Si le pinchamos, veremos que actualmente hay 8 tipos. Creo que está por salir uno llamado mapa, no lo sé a ciencia cierta, pero tenemos 8 tipos: tabla, tablero, cronograma, calendario, lista, galería, gráfico y feed. Los vamos a ver todos de uno en uno, pero todos ellos comparten en cierta forma unos elementos que son comunes. Vamos a ver esos primero para no tener que repetirlos en cada uno de los distintos diseños. El primero de todo es mostrar el título de la base de datos. Si le clicamos aquí, podremos ver que directamente se borra nuestro nombre de la base de datos, que está aquí a la izquierda. Lo quitamos y desaparece y nos aparecerá, el nombre de la vista, que ya aprenderemos lo que son las vistas, no os preocupéis. Esto nos puede resultar útil si lo que no queremos es tener mucha información repetida, porque a lo mejor tenemos, varias vistas de la misma base de datos. También tenemos la opción de abrir página en, para que estas páginas, si le clicamos, se abran tanto en ventana lateral como en ventana central como en página completa. Esto simplemente va a cambiar el cómo nosotros interactuamos con estos elementos. Si yo le pongo ventana lateral y hablo una de mis tareas, se va a abrir en esta ventana lateral. Sin embargo, si me vengo aquí y lo que hago es cambiarlo a ventana central, lo que pasará es que a la hora de abrirlo se abrirá en el centro. Y si lo que queremos es directamente irnos a la página y no pasar por la previsualización, simplemente ponemos que se nos vaya aquí a la página completa y al entrar directamente entraremos dentro de nuestro elemento de la base de datos. Y si os fijáis aquí, también podréis ver que el símbolo va a cambiar. Aquí tenemos, por ejemplo, esta doble flecha que nos indica que se va a abrir de forma completa. Si lo cambiamos rápidamente para que lo veáis, ventana central, veremos que ahora ha cambiado el símbolo para indicarnos qué tipo de abertura vamos a tener, lo cual es una herramienta visual que, nos viene bien. Siguiente, también tenemos el tema del diseño, el límite de cargas, para saber cuántos elementos cargar de golpe en nuestra base de datos. Si vamos a tener una página que puede ser muy compleja y que tenga muchas bases de datos, quizá es recomendable no cargar tantos elementos para no saturar la página y que tarde más en desarrollarse toda entera, es decir, que tarde más en cargar. Tenemos desde el 10 hasta el 100. No se puede configurar la cantidad exacta, solo tenemos estas 4 opciones, pero esta va a ser la cantidad de elementos que se van a precargar. Luego le podremos dar a cargar más y se cargarán el resto. Luego, si salimos de aquí, vamos a tener también algunos elementos en común, tales como la visibilidad de la propiedad para poder esconder o mostrar las propiedades que nos interesen, los filtros que ya los vimos en el vídeo anterior, la ordenación para meter criterios de ordenación, el concepto de agrupar, que este es muy interesante porque nos va a permitir agrupar los elementos dependiendo de la categoría. Por ejemplo, esta base de datos es una base de datos de tareas. Imagínate que yo lo que quiero es agrupar las tareas por tipo de tareas. Si yo le doy a agrupar y elijo tipo de tarea, ahora nos venimos aquí y vamos a ver que tenemos tareas administrativas, económicas, personales, proyectos personales y quehaceres. Si yo lo que hago es directamente colapsar estas opciones, pues yo podré ver de una forma más sencilla las tareas que me interesen y tendremos también una previsualización de nuestras categorías mucho más rápida que si tuviésemos que coger y filtrar o hacer cualquier otro tipo de herramienta para de esta manera poder ver las categorías y las listas que nosotros queremos. De momento, para simplificar, vamos a quitar la agrupación, nos venimos aquí, eliminamos el agrupar y ponemos ninguno y volvemos a como estábamos. Nos vamos a ir ahora, eso sí, a una nueva funcionalidad que ha metido Notion, que sigue siendo común para todos nuestros diseños, que es el color condicional. De esta manera, lo que haremos será establecer unas condiciones, esto es muy común de ver en los Excel, para poder mostrar así las filas de nuestras entradas de un color concreto dependiendo de un atributo al que nosotros le demos esta condición, ¿vale? Muy sencillito, le damos a nueva configuración de color y vamos a elegir aquí por qué atributo queremos filtrar. En este caso va a ser tipo de tarea. No, vamos a hacerlo mejor, por fecha límite. Ahora vamos a tener aquí todas las opciones que nos da, ¿no? Tenemos esta condición que nos dice no está vacío y si no está vacío nos lo va a colorear en verde. Como todas nuestras entradas de la base de datos tienen fecha, pues están todas en verde. Pero ¿y si queremos cambiar esa condición? Pues nos vamos aquí y ponemos, por ejemplo, como ya os he explicado en el tema de los filtros, es relativo a la fecha de hoy. Y le vamos a decir que nos ponga en verde todas las que estén pensadas para que
ocurran esta semana. Luego vamos a añadir otra condición que también va a tener que ver con la fecha límite. Volvemos de nuevo, color condicional, y en este caso le vamos a decir es relativo a la fecha de hoy, pero queremos que me informe de todas aquellas que van a ocurrir dentro de 2 semanas. Entonces yo le pongo aquí 2 semanas y le vamos a cambiar el color a amarillo. ¿Qué ocurre? Que como esta condición está primero, ¿de acuerdo? Si lo vemos aquí, vamos a ver que las que están ocurriendo dentro de la próxima semana, estamos ahora mismo a 12 de agosto, el 13, el 17 y el 14 están en verde porque esta condición es la primera. Y entonces, una vez que se ha resuelto esta y se colorean, pasa a la siguiente. Y como estas ya están dentro de 2 semanas, se ponen en amarillo. Y así podríamos trabajar con las condiciones que para nosotros fuesen importantes y poner los colores que, bueno, que Notion nos deja, que son estos 10, y establecer así una jerarquía de color que para nosotros sea interesante. Estas dos las vamos a ver más adelante. Esta tercera es para conectar con servicios de terceros como Google Drive, Figma, GitHub y demás. Y luego tenemos subítem y dependencias. Y como última cosa común que tenemos dentro de todos los diseños de base de datos, que es una funcionalidad de la base de datos, básicamente es la de buscar el elemento que queramos dentro de nuestra base de datos. Si le damos a la lupa y ponemos pagar, pues nos va a dar como resultado pagar al fontanero, que es la tarea que tiene, bueno, es el nombre. Es como aplicar un filtro, pero que es momentáneo. Básicamente estás haciendo una búsqueda por el nombre de la tarea. Bueno, realmente no solo tiene por qué ser el nombre. Si tú pones, por ejemplo, 18 de agosto, te van a salir todas las tareas que son el 18 de agosto. Básicamente busca por todo lo que le hayamos metido a nuestra base de datos. Si ponemos trabajo, pues nos van a salir pues todas las coincidencias que tenga que ver con trabajo, que en este caso, pues bueno, es solo el tipo de tarea y ya está. Bueno, pues después de este tochaco que podría haber dado para un vídeo independiente, vamos a hablar de los diseños. Y el primero es el que tenemos aquí, el diseño de tabla. ¿Para qué es útil este diseño? Pues para hacer una representación más completa, por así decirlo, de todas las entradas que tenemos de nuestra base de datos. Es la versión como más clásica, en la que tenemos un formato tabla que es a nivel de datos visualmente más eficiente, más rápido y más completo respecto a los demás que tienen unas funciones más específicas. Este es mucho más versátil y nos vale para la mayor cantidad de situaciones. Y como digo, es un formato que recuerda a las típicas tablas de Excel o a las que podríamos hacer en clase los que, bueno, trabajásemos y fuésemos al colegio antes de la llegada de los ordenadores. Volvemos aquí a la opción de diseño porque tenemos un par de opciones que son únicas de este tipo de diseño, del diseño de tabla. Uno de ellos es mostrar las líneas verticales, que lo que va a hacer pues básicamente es borrar las líneas verticales de nuestra tabla y darnos una representación pues como más horizontal, por así decirlo, y menos cuadriculada. Si le pinchamos vemos que las líneas horizontales desaparecen, y también tenemos la opción de ajustar todas las columnas, que básicamente lo que va a hacer es ajustarnos el alto de la columna para que quepan los datos que les hemos metido, o directamente mantener el mismo alto y lo que no quepa pues no se ve. Muy sencillo de ver. Como veis, aquí tenemos crear plantilla de Notion para traquear películas y series, que va a ser uno de los próximos vídeos por si os interesa suscribiros. Y si quitamos lo de ajustar todas las columnas, vamos a ver que ahora todas tienen la misma altura, pero aquí ya no se ve el título completo porque es más largo que la propia anchura que le hemos dado a este elemento. Que por cierto, esta anchura se puede modificar a nuestro gusto. Dependiendo del atributo podremos ajustarla más o menos, pero siempre podremos ajustar el ancho a nuestra conveniencia. Un truquito: si añadimos una casilla, las casillas tienen la capacidad de poder encogerse hasta el fondo para poder tenerla de esta manera así y que sea mucho más visual. Esto es único de la casilla, pero si nosotros ahora vamos y cambiamos el tipo al formato, por ejemplo, estado, se va a quedar con el mismo tamaño. Sin embargo, si intentase encogerlo aquí, veríamos que no puedo. ¿Por qué? Porque le hemos hecho el pequeño truquito a Notion de decirle, no, primero es una casilla, ajustamos el ancho y luego le cambiamos. En este caso, a lo mejor a ti, tú te interesa tener un estado basado en semáforos, le vas a poner 3 colores y vas a cambiar de amarillo a verde y rojo, por ejemplo. ¿Por qué es algo que te interesa? Bueno, pues lo podrías hacer de esta manera. El formato tabla también nos ayuda a añadir atributos nuevos de forma rápida, pulsando aquí en la derecha en el más. Añadimos, elegimos el que queremos y automáticamente nos lo rellena. Y además nos va a sugerir, como podéis ver aquí, opciones que, oye, pues que no puede interesar. Que Notion, por el contexto, y todo esto imagino que irá por detrás con una IA, determinará que, oye, a lo mejor te interesa tener una fecha límite, o un estado, una prioridad, una descripción, que ya lo tengo. Pero bueno, Notion en algunas ocasiones te va a dar buenas opciones. En otras, pues como esta, pues no tanto.
no solo podemos añadir, sino que también podemos modificar y mover los atributos de un lado a otro. Por ejemplo, si queremos dejar el adjunto en este lado o en este lado, simplemente lo podemos mover y listo. También, si no quisiéramos ver este adjunto en esta tabla, botón derecho y ocultar. Que esto también va a ser algo que va a estar bastante presente en las demás vistas. Bueno, en los demás diseños, perdón. Si le clicamos al nombre de nuestro atributo, directamente entramos en la opción de renombrar y podremos directamente cambiarle el nombre a lo que más nos interese. Una cosa que te puede parecer lógica si has empezado a trabajar con este tipo de diseño es que le puedes cambiar el valor a todos los atributos que aparecen en la tabla. Y esto es algo que no ocurre con todos los diseños, lo veremos, pero esto es algo que también es muy versátil, como os he dicho antes, porque a fin de cuentas este diseño es muy versátil a la hora de trabajar. Si nos damos cuenta, cuando nos movemos por los atributos vemos un checkbox aquí a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo cojo varios elementos me va a permitir hacer una modificación en lote. De esta manera puedo, por ejemplo, borrarlos, que sería la acción más sencilla de entender, pero también puedo cambiar cualquiera de sus atributos de una forma, como he dicho, en lote. Si por lo que sea el atributo que quieres cambiar no te aparece aquí, no te preocupes porque Notion lo que está haciendo es mostrarte los que cree que es más posible que modifiques para así ahorrarte clics. Si te vas aquí a donde están los tres puntitos, veremos que te pone editar propiedad y aquí ya te saldrán todas las propiedades que tienes para modificar. En mi caso, le vamos a modificar a todos el estado y lo vamos a pasar a poner en revisión. Y como veis, ahora todos se han puesto en revisión. No solo eso es lo que podemos hacer con los elementos, sino que también los podemos ordenar a mano y ponerlos en el sitio que queramos. Esto va a pasar siempre y cuando no tengamos un criterio de ordenación. Si hemos, por ejemplo, ordenado por fecha, como podemos poner aquí, si nosotros intentamos mover cualquiera de estos hacia arriba, nos va a decir, oye, ¿quieres eliminar el orden seleccionado? ¿Por qué? Porque se está rompiendo el criterio de ordenación que le hemos puesto anteriormente. Otra opción bastante interesante es que podemos crear una página de forma rápida. Directamente le damos aquí y se nos crea la página con nuestro título. Y bueno, con eso terminaríamos. Antes había una opción de hacer cálculos agregados para poder sacar promedios, sumas y demás, pero al parecer Notion la ha eliminado, así que de momento no la podemos usar. No sabremos si volverá, pero de momento no existe esa opción. Vamos a pasar al diseño de tablero. Nos venimos para acá, le damos a diseño y cambiamos a tablero. Y automáticamente se nos va a ajustar. ¿Para qué es útil este tipo de diseño? Principalmente cuando queremos ver los elementos de nuestra base de datos por estados de una forma gráfica. Este tipo de tablero, que seguramente os suene si habéis utilizado aplicaciones como Trello, es lo que se conoce como un panel Kanban. Kanban es una palabra que viene del japonés y que básicamente significa tarjeta visual y que fue muy popularizada por Toyota. La técnica, no la palabra. Y es un formato de trabajo que ha sido muy popular en la industria del software, pero que, como he dicho, por aplicaciones como Trello se ha llegado a meter dentro de lo que sería el público general y ahora es raro encontrar a una persona que haya trabajado con tareas y no haya trabajado con un tablero de este estilo. La idea de todo esto, al final cada uno puede hacer lo que quiera, lo que mejor le venga, la idea de todo esto es generarlo por estados. Es decir, que cada uno de los elementos esté en un estado concreto para así de un vistazo poder ver qué tengo dentro de qué estado. Pero como digo, al final cada persona lo usa como quiere y si a ti lo que te interesa es tener una representación gráfica para ver qué tipo de tareas tienes pendientes, para saber así cuántas tienes administrativas, cuántas personales, cuántas económicas, etcétera, pues oye, también lo puedes usar. Pero no está muy pensado para ello y el por qué lo vas a ver enseguida. Lo primero es irnos al tipo de diseño, a todas las opciones que tenemos aquí, que es algo que vamos a hacer con todos los diseños que tenemos, y la primera opción que nos sale personalizada para este tipo de diseño es la de vista previa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros le podemos poner un tipo de vista previa a cada una de nuestras tarjetas. En este caso está como ninguno, pero si le damos podremos ver que pone portada de la página, contenido de la página y adjunto. Le vamos a dar a la portada de la página para que veáis para qué puede servir el contenido. De momento no ha cambiado nada porque ninguna de mis páginas tiene portada, pero vamos a poner, por ejemplo, esta escribir guión. Le vamos a añadir una portada, vamos a cambiar la portada, vamos a poner aquí en Unsplash, por ejemplo, writing, y vamos a poner esta. Entonces, ahora, como podéis ver, aquí aparece nuestra portada. Esto, como digo, como Kanban es una representación visual de lo que tenemos, nos puede ser muy útil cuando queremos identificar elementos de una forma rápida. Con esto tenemos que llevar cuidado a la hora de trabajar porque nos puede saturar. Es decir, si todas nuestras tareas son especiales, es que ninguna es especial. Tenemos que tener en cuenta cómo queremos trabajar y construir nuestro sistema. Si lo vamos a usar para identificar, pues a lo mejor ponerle imágenes a todas nuestras tareas y tenemos muchísimas, lo único que va a hacer va a ser crear ruido. Pero bueno, como digo, ya cada uno que haga lo que quiera. A lo mejor te
interesa tener las tareas identificadas de esta manera porque eres una persona mucho más visual y oye, te encaja. Volvemos aquí y ahora tenemos el tamaño de la tarjeta, que esto es fácil. Tenemos pequeño, para que veáis, sería algo así. Tenemos mediano y tenemos grande. Esto ya dependiendo de tus necesidades y de la pantalla de tu ordenador. Porque esto ya te digo yo que en un ordenador pequeñito de 13 pulgadas ocupa mucho. La siguiente opción es ajustar imagen. Básicamente lo que va a decir es si ajusto la imagen, lo que va a hacer es que en la previsualización la imagen se vea completa, independientemente de si la proporción es la misma que la de la tarjeta o no. Si yo le doy aquí a ajustar imagen, vais a ver cómo la imagen ahora se ha vuelto un poquito más estrecha y más alta. ¿Por qué? Porque ha encajado la imagen completa dentro de la tarjeta. Si quito esto, lo que va a hacer es ajustar al ancho y si se pierde información por arriba y por abajo, pues bueno, es lo que hay. Ajustar propiedades es lo mismo que ajustar el texto en el modo tabla. Básicamente nos va a coger y a meter la altura necesaria para que todas las propiedades quepan o directamente la misma altura para todos y si alguna se queda fuera, pues mira, se queda fuera. Y tenemos esto que es muy importante. Este es el core de nuestro panel, este es el cone de nuestro tablero y es básicamente por qué atributo queremos que nos agrupe todos nuestros registros. En este caso ha cogido el de estado porque suele ser el más común, pero nosotros podemos cambiar a agrupar por cualquiera de los demás. Incluso, por ejemplo, por el tipo de tarea. Como he dicho, a lo mejor te apetece ver qué tipo de tareas tienes puestas en tu sistema y no te interesa ver su estado, simplemente quieres saber cuántas tienes que hacer de cada uno. En el caso, como podemos ver, que esto se vaya demasiado a la derecha porque tenemos muchas categorías en este caso, pues bueno, tenemos aquí una barrita muy maja para movernos y si tenemos algún ratón que tenga un scroll horizontal perfecto y si no en Windows podemos usar Shift y la ruleta y se moverá. Como veis, este estado también me viene muy bien porque podemos ver que cada uno tiene un color y es que tenemos otra de las propiedades que es la de columnas en color, que esto también no es muy nueva, pero tampoco es muy vieja y antes no venía por defecto y ahora sí. Entonces, si la queremos quitar, la quitamos y todas nuestras columnas tendrán el mismo color. Pero, desde mi punto de vista, creo que es un poquito más identificativo el tener cada columna de un color y así al menos visualmente ser capaz de focalizar la información más rápido. Pero como digo, que cada uno haga lo que quiera. Y en diseño también podemos modificar la manera que queremos en que se comporten nuestros estados. Si nos venimos aquí, vamos a poder ver que tenemos, en este caso, la opción de agrupar. Esto es único del estado. Ya os acordáis que el estado tiene como grupos y dentro de cada grupo su tarea. En plan, tenemos el grupo de en progreso, iniciado y terminado. Podemos elegir que se nos agrupe por opción, como lo tenemos ahora, cada una de las opciones, o podemos elegir que se nos agrupe por el grupo. Y como veis, lo que pasa es que pasamos a tenerlos todos en pendientes, en progreso y completado, que son los tres grupos que nos genera Notion de forma automática y es lo que hay, no lo podemos cambiar. Vamos a volver a opción. Podemos ordenarlo de forma ascendente o descendente. Podemos ocultar los grupos vacíos que tengamos si no nos interesa que se muestren. En este caso, y ya veréis por qué, nos renta que estén todos los grupos, pero a lo mejor en otros casos no nos viene bien. Y si por lo que fuera quisiéramos nosotros poner un orden concreto, solo tendríamos que moverlo y veríamos como ahora bloqueado estaría al principio, como lo hemos puesto aquí. Que lo bajamos, ¡pum!, vuelve a su sitio. Como en el resto de diseños, también podemos coger y mostrar u ocultar lo que nos interesa. Incluso el nombre lo podríamos ocultar si solo quisiéramos, por ejemplo, que se viese la imagen de nuestra portada. Pero en este caso vamos a poner la fecha, el precio y el tipo de tarea. El estado, por ejemplo, no lo ponemos porque es redundante, porque es el mismo estado de la columna en la que está. Y si quisiéramos modificar cualquier atributo, simplemente le damos y perfectamente lo podríamos modificar. Pero ¿dónde está la potencia de este sistema? La potencia de este sistema de los paneles Kanban, en general, como digo, en aplicaciones como Trello es igual, es que podemos de una forma muy visual mover un elemento de un estado a otro. Imagínate que yo tengo que llevar al perro al veterinario, tengo una cita con el veterinario y el veterinario me dice: oye, no puedo atenderte por un problema familiar, así que te llamo cuando vuelva a estar disponible y te doy una nueva fecha. Pues esta tarea la pasaríamos a bloqueado. Tal cual, arrastrando, tan sencillo como arrastrar. También podríamos arrastrar más de una a la vez si simplemente hacemos el típico drag and release, lo cogemos, movemos dos y oye, se mueven las dos a la vez. ¿Que la queremos volver a pasar? Aquí, pum. ¿Que lo queremos cambiar a mano? No pasa nada, nos metemos aquí, le damos aquí, cambiamos y se cambia. Perfecto. Pero la magia de esto es poder verlo de una manera visual y poder cambiarlo de una forma visual también. Si por lo que sea, como antes hemos ocultado los grupos vacíos, queremos ocultar un grupo por el motivo que sea, porque a lo mejor en esta vista no queremos ver los que tenemos bloqueados porque solo queremos centrarnos en los que podemos trabajar en ellos, pues nos venimos aquí, le damos a botón derecho, a los tres puntitos, le damos a ocultar grupo y para adelante.
y ya está. Y si os preguntáis qué es lo de ocultar agregación, es básicamente mostrar los numeritos estos que tenemos aquí a la izquierda. No sé si los veis, a la derecha, perdón, del estado. Si le damos a ocultar agregación, directamente nos los va a eliminar, por si no quisiéramos ver el número de tareas, porque a lo mejor nos agobiamos fácilmente y solo queremos ver lo que tenemos por hacer. Y también podemos crear un registro en el estado que nos interese. Por ejemplo, imagínate que por lo que sea me he tenido que poner a hacer una tarea que no tengo registrada, pero la estoy haciendo porque ha salido de forma urgente, me vengo en progreso, creo nueva tarea, tarea urgente. Y ya la tendría. Fácil y sencillo. Luego ya me puedo meter si quiero y modificar todo lo que hay dentro, pero la creo de una manera rápida y en el estado en el que me interesa. Y también, como en el formato tabla, y esto ya es la última vez que lo repito porque como digo es común en todos, pero este es muy visual de ver, también podemos subagrupar. Estamos agrupando por estado, que es como estamos haciendo nuestras columnas, pero podemos subagrupar, que sería agrupar dentro de lo que es el diseño de tabla, y lo vamos a hacer por tipo de tarea. Y ahora podremos ver que está como estaba antes. ¿Os acordáis cómo estaba en el diseño de tabla? Pues lo mismo. Entonces abrimos y se nos va a ver un panel dedicado a las tareas administrativas. Cerramos, nos vamos a proyectos personales y vamos a ver otro Kanban. De esta manera, pues podríamos trabajar con muchos Kanban de una manera simultánea dentro de la misma vista sin tener que estar cambiando y de una forma mucho más concreta y precisa. Y después de esto nos vamos al cronograma. Nos venimos aquí, diseño y cronograma, y nos va a salir algo parecido a esto. Esto que Notion trata como un cronograma realmente se conoce como diagrama de Gantt, que es una representación visual de un cronograma. Un cronograma al final es un documento con un montón de tiempos estimados y demás cosas, y el diagrama de Gantt es una forma visual de ver dicho cronograma. ¿Y para qué nos sirve? Pues para ver una representación virtual de nuestros proyectos, tareas o nuestro sistema a través del tiempo y de sus dependencias. Este es un poco contrario al sistema de Kanban, porque el sistema de Kanban está hecho para trabajar de una forma un poquito más flexible, mientras que este diagrama está hecho para trabajar de una forma un poquito más fija. Lo que podemos ver aquí son nuestras tareas en este caso, porque hemos creado un sistema de tareas a través del tiempo. En este caso, esta tarea de pedir aumento de trabajo está para el 13. Esta tarea de crear una plantilla de Notion está desde el 18 hasta el 31. Esta tarea de escribir un guión está desde el 18 hasta el 21. Y etcétera. Vamos a ver qué opciones nos da el propio diseño. Nos venimos para acá de nuevo, nos venimos a diseño y podemos ver que nos da la opción de elegir por qué tipo de atributo queremos que nos muestre dicho cronograma. Spoiler, solo acepta formato fecha. ¿Esto quiere decir que solo puede ser una fecha? Sí y no. Puede ser también un atributo tipo fórmula que nos devuelva una fecha. No solo tiene por qué ser el típico atributo de fecha de creación o fecha de última modificación, sino que también puede ser una fórmula que devuelva una fecha. En este caso, como solo tenemos uno, solo nos va a dar la opción de fecha. Y ya está. Y la última opción modificable que tenemos para este diseño es el de mostrar tabla, que lo que va a hacer es mostrarnos aquí a la izquierda nuestras tareas para que podamos acceder a ellas sin necesidad de tener que estar buscándolas en el cronograma. Esto pues puede ser útil o no, dependiendo de la persona y de cómo le guste trabajar. Una vez que le hemos dado a ello, nos va a dejar elegir qué tipo de atributos queremos que se muestren o se dejen de mostrar. En este caso podemos mostrar el estado y veremos que lo que hace es como añadirnos un formato tabla, un diseño tabla a la izquierda, así en chiquitín, para que nosotros podamos trabajar con ello. Pero también podemos añadir atributos visibles a nuestro cronograma. Si nos venimos aquí, vemos que pone cronograma. Le damos y decimos, venga, pues vamos a mostrar el precio. Y ahora nos aparecerá el precio, como podéis ver aquí. Esto ya, como digo, a gusto del consumidor. Eso sí, en este caso no podréis modificar ningún atributo porque una vez que le demos se nos va a abrir la tarea en sí y no vamos a poder modificarlo sin entrar directamente a la tarea, por lo que son un par de clics más. Sin embargo, desde aquí podemos modificarlo perfectamente. Nosotros vamos a trabajar sin la tabla. Si quisiéramos eliminar esto que acabamos de poner, recordad que todas las tablas nos vienen con lo de mostrar o ocultar propiedades. Aquí arriba veremos que nos dice cuál es el periodo de tiempo que queremos que nos muestre nuestro cronograma. En este momento está en modo mes, pero le vamos a poner, por ejemplo, en bisemanal para que nos ponga cada 2 semanas. Y como veis, lo que va a hacer va a ser ponerme una semana en el pasado y una semana en el futuro. Pero si nosotros quisiéramos movernos en el tiempo, solo tendríamos que pulsar las flechitas que pone aquí,
le damos y se mueve. Fácil y sencillo. ¿Que nos hemos perdido? Le damos a hoy y volvemos al sitio. De momento lo vamos a dejar en mensual, pero tenéis muchas opciones: horas, días, semana, bimestral, mes, trimestre, año y 5 años. Imagínate por si tienes un proyecto muy grande. Como en el resto de diseños, también podemos agregar de una forma rápida nuestras tareas y en este caso la podemos agregar a la fecha que nos interese. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ¿Veis que aquí pone página nueva? Pues si nosotros nos ponemos a esa altura nos va a salir un sombreado donde podremos ver dónde va a caer nuestra tarea, ¿no? Entonces imaginamos que la ponemos aquí y ponemos tarea. Y en este caso le ha agregado una duración predeterminada de 4 días. Pero ¿qué pasa si yo le quiero modificar esa duración? Pues es también muy fácil, porque yo me vengo tranquilamente aquí al bordecito y yo puedo expandir o contraer la duración de dicho registro. También podemos mover las fechas totales dentro de nuestro diseño de cronograma, también de la misma manera. En vez de yéndonos al borde, nos vamos a parte del cuerpo y simplemente la cogemos, la movemos y lo podemos hacer en el eje horizontal dejándola aquí o en el eje vertical poniéndola encima de cualquiera otra. Ahora, ¿os acordáis que las dependencias iban a ser importantes en los cronogramas? Pues vamos a trabajar con ellas. Nos venimos aquí arriba, le damos a más ajustes, dependencias y activamos dependencias. Vamos a ver ahora lo que hemos activado para ir poco a poco. Lo que hemos activado es la capacidad de, dentro de nuestro cronograma, decirle, oye, ¿qué tarea depende de otra? Es decir, ¿cuál no puedo hacer hasta que se complete otra? Imagínate que eres una revista, no sé, de crítica culinaria y necesitas publicar una review para un restaurante de 7 estrellas Michelin, me lo he inventado lógicamente, y necesitas 1, contactar con el restaurante, 2, agendar una cita, 3, mandar al crítico, 4, recoger su feedback, 5, escribir el reportaje, 6, que te lo revisen y te lo aprueben y 7, publicarlo. Esto lógicamente podría ser perfectamente una tarea padre y 7 subtareas. O podría ser un proyecto con sus 7 tareas o sus 7 bloques. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en nuestro caso, yo no puedo llevar al perro al veterinario hasta que no me aumenten el sueldo porque estoy pelado. Entonces yo puedo coger directamente, ¿veis esta flechita que se genera? Voy a acercarlo un momentito. ¿Veis esta flechita que se genera? Yo puedo perfectamente coger de aquí, ¿veis cómo se mueve? Lo arrastro y lo pongo aquí. Entonces, ahora, ¿qué me está diciendo? Que pedir un aumento en el trabajo y llevar al perro al veterinario son dependientes. Concretamente, llevar al perro al veterinario no se puede cumplir hasta que no se haya cumplido el aumento del trabajo. ¿De acuerdo? Es sencillo. Entonces, una vez que yo haya llevado al perro al veterinario y le haya desparasitado, por ejemplo, castrado o lo que sea, entonces puedo pagarle al fontanero. Entonces, si yo hago así, pagar al fontanero ahora es dependiente de llevar el perro al veterinario. Porque por lo que sea, pues mi perro es más importante. Ahora, nuestras dependencias, si nos metemos dentro del propio fichero, veremos que se nos han generado 2 nuevos atributos, que son el de bloqueado por y bloqueando. Que esto es como lo que hacía lo de los subítem, pues lo mismo para generar dicha dependencia. Y esto se actualizará de forma automática cuando nosotros vayamos arrastrando las flechas. Estas dependencias en general no van a tener ningún tipo de interferencia entre sí, salvo la propia de bloquearse la una a la otra, a no ser que cambiemos la fecha de una de ellas. Es decir, si yo cambio esta fecha aquí, ¿veis? Esta se ha movido. ¿Por qué? Porque lo tenemos configurado de esta manera. Si nos venimos aquí a más opciones y dependencias, veremos que nos salen 3 opciones. Reprogramar solo si las fechas se solapan, cambiar y conservar el tiempo entre ítems y no reprogramar automáticamente. Y bueno, la opción de evitar que los fines de semana estén dentro de la ecuación, porque hay gente que no trabaja los fines de semana y quiere tener esta funcionalidad para no equivocarse y meterse un elemento donde no le toca. Hablemos desde el reprogramar solo si las fechas se solapan. Esto es muy sencillo de entender y lo ponen aquí de una manera gráfica muy interesante. Si yo cojo y muevo una tarea que solapa tanto a una de las tareas que me bloquea como a una de las tareas que yo bloqueo, me la va a mover y me la va a ajustar para decirme, oye, esto no lo puedes hacer antes de lo que te está bloqueando o te has movido tanto en el futuro que una de las que bloqueas está detrás tuyo y te la tengo que mover. Un ejemplo muy sencillo, os lo pongo. Si yo me vengo aquí a llevar al perro al veterinario y lo tiro hacia atrás, pedir el aumento del trabajo no lo puedo hacer después porque me bloquea, porque necesito hacer primero esa para poder llevar al perro al veterinario. Por lo tanto, me la va a mover hacia atrás. ¿Cuánto?
No lo tengo claro. O sea, no sé muy bien cómo funciona esto porque a veces me lo muevo un día, a veces 2, a veces 3. Da igual. El caso es que luego tú puedes coger y ajustarlo. ¿Qué ocurre si hago lo contrario? Si digo, me voy a llevar la tarea del perro al veterinario al futuro. Pagar al fontanero no puede estar antes que la de llevar el perro al veterinario porque depende de ella. Entonces, cuando yo suelte, ¡pum! Esta la va a mover al futuro. En este caso ha sido un día, pero hay veces que yo lo muevo para atrás y lo mueve varios días. No lo sé, si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios. Nos vamos con la siguiente, que tenemos la de cambiar y conservar el tiempo entre ítems. Este es bastante sencillo. Este nos dice que si yo tengo un objeto una tarea y la muevo 10 días al pasado o 10 días al futuro, las que sean dependientes de mí y de las que yo soy dependiente también se van a mover 10 días en el futuro o en el pasado. De tal manera que lo voy a mover todo en bloque. Le vamos a dar y vamos a poner un ejemplo. Si yo esto lo muevo ahora hacia el futuro, ¡pum! Se han movido todas hacia el futuro, de tal manera que al final están en la misma distancia, solo que en distintas fechas. Y la tercera opción es que no se ajuste, que ya nosotros nos gestionamos y no pasa nada, ya tenemos nosotros idea, ya somos mayorcitos y podemos gestionar nuestro cronograma. Y como colofón de este sistema, también lo podemos gestionar en Notion Calendar, que para eso haré un vídeo en concreto porque es una herramienta muy útil. Bueno, haré varios vídeos porque tengo muchas ideas. Proseguimos con el diseño de calendario. Habéis visto que este vídeo es tan largo que ha cambiado hasta el outfit. Así que nos vamos aquí, nos vamos a diseño y cambiamos hacia calendario. ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, pues una visión de calendario de nuestra base de datos de Notion. ¿Para qué es útil este tipo de diseño? Pues claramente cuando queremos ver localizadas nuestros registros o nuestras tareas dentro de un calendario. No tiene más. Esto, como digo, pueden ser tareas, pueden ser reuniones, pueden ser artículos, lo que sea. Cualquier cosa que tenga una fecha y se pueda ver dentro de un calendario, aquí lo tenemos. Como siempre, nos vamos lo primero a la opción de diseño y aquí podremos ver que tenemos un par de cositas, como ajustar títulos de página, que lo que va a hacer es, como en otros diseños que hemos visto, ajustar o no el tamaño de nuestro evento de calendario para que quepa todo el texto o para que quepa solo lo que le dé el ancho y listo. En la siguiente propiedad tendremos mostrar calendario por. Aquí podremos elegir por qué atributo de tipo fecha queremos que nos muestre el calendario. En este caso, como solo tenemos fecha, pues no nos va a dar más opciones que la propia fecha, pero si tuviéramos más de una fecha, como por ejemplo fecha de creación o fecha de última modificación, podríamos mostrarlo por ese atributo. Luego tenemos el formato por el que queremos que nos muestre este calendario, que nos va a dar solo dos opciones, mes o semana. Si le clicamos tenemos la opción de ver mes, que es la opción que tenemos actualmente, o la opción de semana, que nos va a mostrar únicamente la semana en la que estamos. En este caso podéis ver que es sábado 16, han pasado unos días desde la última vez que grabé, y no me está mostrando los 7 siguientes días, sino esta semana. Nosotros de momento lo vamos a dejar en modo mes, porque creo que es el más útil para poder explicar todo esto. Otra opción muy interesante es la de mostrar fines de semana. ¿Por qué es interesante? Imagínate que tú estás desarrollándote un sistema dentro de Notion en el que solo te aplica laboralmente y solo trabajas de lunes a viernes. Mostrarte el fin de semana cuando no vas a tener ningún elemento ese fin de semana sería mostrarte información que realmente es innecesaria. Entonces simplemente le clicas aquí y el fin de semana desaparece, el calendario se vuelve más ancho y tú tienes una visión más pulcra, por así decirlo, del calendario porque no tienes los fines de semana que van a estar siempre vacíos. Cosas que podemos hacer en este diseño de calendario, pues cosas que hemos hecho en otros diseños como el color condicional, ordenar y filtrar, pero vamos a lo específico. Una de las cosas que es muy interesante es que podemos mover los elementos de nuestra base de datos en cuanto a la fecha simplemente soltando y arrastrando. Es decir, yo quiero pedir el aumento de trabajo, moverlo al día 9, solo lo arrastro, pum, suelto y se ha movido. Perfecto. Pero ¿qué ocurre si lo que quiero es ampliar la duración de este evento a más de un día? Simplemente me vengo al lateral, estiro y ya automáticamente me va a decir que pedir aumento del trabajo va del día 9 al día 10. Fácil y sencillo. Otra cosa que se puede hacer, que vamos a ver que es común en todos los diseños, es añadir un nuevo elemento. En este caso nos ponemos encima del día que queremos, le damos al más y se añade un elemento en esa fecha. Veis que ya tiene la fecha del 8 de agosto. Fácil y sencillo. La vamos a eliminar, no nos hace falta. Y vamos a pasar a otra cosa que también es muy interesante, es un poquito más avanzada, pero es muy interesante. Si tenemos otra vista de esta tabla, que ya os explicaré lo que es una vista en un futuro vídeo, podemos arrastrar cualquier elemento
hacia la fecha que queremos y se añadirá la fecha automáticamente. Os pongo un ejemplo. Vale, ya estamos. De momento solo tenéis que saber que esta tabla y esta tabla es la misma, simplemente se están viendo de distintas maneras y bueno, y en distintas referencias. Una es por el calendario y otra es por la lista. Imaginaos que yo lo que hago es agregar un elemento, ¿no? Y pongo nueva tarea para que lo tengamos en cuenta. Si yo a esta nueva tarea, que actualmente no tiene ninguna fecha, le quiero agregar una fecha de una forma rápida y sencilla, solo tendría que coger esta nueva tarea, arrastrarla y automáticamente ya tendría una fecha. Esto, como digo, es un poquito más avanzado, veréis más adelante qué tipo de utilidad tiene, pero está bien que lo recordéis. Otra cosa que podemos hacer, que como digo, está presente en todos los tipos de diseño, pero que siempre viene bien recordarlos, es poner visibles unas u otras propiedades. Por ejemplo, vamos a poner el estado, la fecha redundante, porque ya la vemos en el propio diseño, el precio y el tipo de tarea. Entonces, ahora veréis que, bueno, algunos no tienen unos de estos elementos rellenos, por lo tanto saldrán vacíos, y otros en cambio sí. ¿Qué ocurre? Que la vista calendario no nos va a dejar modificar de forma directa todos los elementos todos los atributos de nuestra base de datos. Si yo le doy, por ejemplo, al de revisión, me va a abrir directamente la página en vez de darme la opción de modificarlo. Modificar estos registros sin tener que entrar al propio elemento. Bueno, pues sí, le damos botón derecho, le damos a editar propiedad y veremos que nos van a salir todas las propiedades que queremos modificar. En este caso le doy a estado y directamente ya me va a salir el desplegable para modificar el estado. Es un par de clics más, pero bueno, el calendario es lo que nos ofrece y ya está. Otra cosa que podemos hacer es movernos entre las fechas que tenemos. En este caso, como tenemos el formato mes, entre meses, y si tuviéramos el formato semana, entre semanas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Con las flechitas que tenemos aquí. Le damos hacia atrás y lo que haremos será irnos a julio de 2025. Si vamos para atrás, a junio de 2025. Si vamos para atrás, a mayo de 2025 y etcétera. Pero también tenemos el botón de hoy para volver al día de hoy, lo cual es útil por si estamos navegando, pues ahorrarnos clics. Le damos simplemente a hoy y ¡pum! Volvemos al propio día de hoy. Otra cosa, por supuesto, súper interesante y que, como digo, veremos en otro vídeo más en profundidad, es cómo gestionar este calendario desde Notion Calendar. Haremos un vídeo concreto de Notion Calendar porque es una herramienta complementaria a Notion que también pueden trabajar de forma independiente, pero es complementaria, que nos va a facilitar muchas cosas y que antes de que existiese de verdad eran un dolor de cabeza poder gestionarlas. Pero como digo, gestionar en Notion Calendar lo veremos en un futuro. Y listo, pasemos al formato lista. En este caso, esta va a ser muy escueta y como veis no tenemos nada especial para modificar dentro del diseño del propio diseño en sí de lista. ¿Qué es el formato lista? El formato lista es básicamente mostrarnos los elementos dentro de Notion como si fuesen una lista uno por uno. En este caso no se ven porque no están, pero imaginaros que fueran como bullet point. Una lista de elementos o como una lista de la compra o como una lista de cosas por hacer. Cualquier tipo de lista os encaja con este tipo de visión. ¿Para qué es útil? Pues principalmente para mostrar información de una forma simplificada y clara en nuestro sistema. Sobre todo cuando vamos a usar este tipo de diseño, a lo mejor en una zona que tiene poco espacio, como la que os he enseñado en el caso del calendario anteriormente. Esta es probablemente seguro, la más sencilla de todas y la más escueta. Lo primero es que podremos modificar el título de una forma muy sencilla. Si yo me vengo aquí y le doy aquí donde pone editar a esta plumilla, directamente me va a entrar para modificar el título. Y yo le puedo cambiar y poner lo que yo quiera. Si le pincho en el nombre, directamente lo que va a hacer va a ser abrirme la propia ventana del registro y ya pues trabajaremos de una forma más detallada. Otra cosa que podemos hacer, que también lo hemos visto en el diseño de tabla, es básicamente reordenar nuestra lista a nuestro antojo para ponerla a nuestro gusto. Lógicamente, si tenemos un criterio de ordenación, esto no va a funcionar. ¿Y qué más podemos hacer? Pues como en el resto de casos que os he explicado, podemos directamente ver los atributos o las propiedades que queremos que muestre. En este caso vamos a mostrar el estado, la fecha y el precio. ¿Qué ocurre? Que en este caso, en el formato lista, nos van a aparecer a la derecha. Esta es una de las cualidades y básicamente lo que nos va a permitir es
ver los atributos que queramos y modificarlos directamente desde aquí. Si yo le doy al estado, directamente me va a coger y me va a sacar el desplegable para modificar el estado sin necesidad de entrar al propio registro, no como nos pasaba en el modo calendario. Como digo, esto es una versión simplificada de nuestra base de datos y está un poquito pensada para ajustarla en momentos en los que no tengamos todo el espacio disponible de la página. Como por ejemplo, vamos a coger y hacer aquí 2 columnas y meteremos nuestra base de datos en una de ellas. En otra, para que se vea, voy a poner un fondo azul para que podáis verlo y lo vamos a duplicar un par de veces para que se vea visualmente dónde estamos. Como veis, si yo muevo la anchura de la columna, si me deja, se va a ajustar más o menos estos atributos, pues a la propia lista en sí. Va a llegar un momento en el que si me paso, va a tener preferencia los atributos frente al título. ¿Por qué? Porque como os he dicho, esto está pensado para que sea simplificado. Si yo me vengo aquí, cambio esto y dejo solo el estado, pues bueno, me va a dejar única y exclusivamente este atributo y nos puede ser útil para tener esto así, por ejemplo, y más o menos entender qué tenemos de una forma muy simplificada. Pasemos a otro muy interesante, que es el formato de galería. Este tiene bastante más opciones para jugar con ellos y es que nos va a mostrar nuestra base de datos como si fuese un pinboard o como una galería, como ellos lo llaman, pero si os imagináis más como un tablón de corchos con fotografías, es más fácil de ver. En este caso lo vais a ver todo en gris porque aún no hemos puesto y configurado esto de la manera en la que se trabaja con este tipo de diseño. Vamos, como digo, al modo de diseño. Como vemos aquí, vamos a ver, igual que vimos con el formato de tablero, qué tipo de vista previa queremos. Si desplegamos, vamos a tener portada de página, bueno, ninguno, portada de página, contenido de la página y el adjunto. En este caso, vamos a elegir el de portada de página. Si venimos aquí, vamos a ver que justo hay uno que tiene una imagen, que es con el que jugamos la vez anterior en el modo tablero. Si yo quisiera ponerle portadas a esto, simplemente me vendría aquí, añadiría una portada, me vendría para acá, venga, vamos a poner cocina y elegimos una. Bueno, y después de un ratito ya lo tendríamos todo muy bien configurado y con nuestros dibujitos. Sigamos, vamos a ver qué más opciones nos da el diseño. Tenemos, igual que antes, ajustar la imagen para que la imagen se ajuste al ancho, para que nos muestre la resolución original. Si le damos, pues bueno, podéis ver que las imágenes se muestran en su totalidad en vez de ajustarse al ancho. Aquí ya cada uno que elija la opción que más le convenga. También tenemos el de ajustar propiedades, que es lo que hemos dicho, que se ajusten el alto de la propia tarjeta que vamos a ver a las propiedades que le vamos a poner para que así se muestren todas o simplemente que quepan las que quepan y ya está. Y el resto pues se verán fuera de, y hasta que no entremos al propio registro no podremos verlas todas. Como digo, a gusto del consumidor. ¿Para qué es útil este tipo de diseño? Muy sencillo. Cuando queremos mostrar de una forma visual y ordenada el contenido de nuestra base de datos. Podría ser, por ejemplo, el portfolio de un fotógrafo. Podría ser, por ejemplo, un catálogo de servicios o un catálogo de productos. Podría ser, por ejemplo, un mood board o podría ser, por ejemplo, una galería de investigación de diseño en la que ponemos elementos comunes en base a la idea que estamos buscando o en base a los colores que queremos que tenga nuestra marca o nuestro diseño, etc. O incluso, pues podría ser una base de datos de países o de lugares en los que tenemos pues fotos de esos sitios o de esos lugares para poder representarlos de una manera visual. Como digo, tenemos lo de siempre, tenemos la opción de ver propiedades, en este caso vamos a meter estado, fecha, precio y tipo de tareas, y como veis aquí sí que podemos modificarlos sin necesidad de entrar al propio registro. Si me vengo para acá, modifico, si me vengo para acá, modifico y si me vengo para acá, modifico. Una opción que se me ha olvidado, por cierto, es el tamaño de la tarjeta. Lo podemos poner como mediano, grande o pequeño. En este caso está mediano, que es el que coge por defecto, pero si lo queremos pequeño le damos a pequeño y veremos que se hacen más pequeñitas, y si lo queremos en grande, pues le damos a grande y veremos que pues se hace más grande. Si es que no tiene mucho misterio esto. Podemos también reordenarlas de forma manual, como podéis ver, siempre y cuando, otra vez lo repito, que no tenga ningún criterio de ordenación. Podemos también, y esto es muy interesante, agruparlos. Si nos vamos aquí donde pone agrupar, agrupamos por ejemplo por estado y tendremos la galería agrupada, como se puede ver aquí, sin empezar, con bloqueado, en revisión, en proceso, etc. Y simplemente lo podemos contraer y de una forma mucho más ordenada podemos ver nuestro contenido en formato de galería. Y lo
último a tener en cuenta es que nuestro diseño de galería se va a ajustar al ancho que tenga. Si yo, por ejemplo, cojo este ancho y lo voy moviendo, veis que se ajusta. Al principio se ajusta un poquito el propio ancho de la imagen, como podéis ver aquí, que se ajusta un poquito. Si yo muevo así, pum, pum, pero también va a pasar que si yo cojo y sigo encogiendo, lo que va a hacer es quitarme elementos de cada fila. Antes habían 5, ahora hay 4. Si sigo para atrás, ahora hay 3, ahora hay 2 y ahora hay 1. Esto a lo mejor nos puede ser interesante para mostrar así en formato de una columna todos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Muy sencillito y muy fácil el diseño de galería. Vamos a pasar al siguiente, el diseño de gráficos, que ya es bastante más complejo. Nos venimos a diseño, una vez más, le damos a gráficos y nos van a aparecer unos gráficos un tanto extraños. ¿Por qué? Pues bueno, porque Notion ha cogido una de las propiedades y es la que ha cogido para mostrarla. Pero vamos a adentrarnos, que esto tiene tela. Pero lo primero, ¿para qué son útiles los gráficos? Pues para lo que lo han seguido siempre, para mostrarnos información cuantitativa de los registros o de las propiedades o de la estructura de nuestra base de datos. Es decir, un ejemplo, a lo mejor lo que queremos es con un gráfico ver cuántas tareas tenemos completadas, cuántas pendientes, cuántas bloqueadas, etc. A lo mejor lo que queremos es ver el progreso que hemos ido haciendo a la hora de realizar nuestras tareas. A lo mejor lo que queremos ver es el proceso que hemos hecho a base del tiempo a la hora de crear vídeos para YouTube. O a lo mejor lo que queremos es ver un registro de los ingresos que hemos tenido en nuestra empresa mes a mes. Bueno, nos vamos aquí y vamos a ver que nos da 4 opciones, 4 tipos de gráfico. El de la barra vertical, barra horizontal, el de la línea y el de el anillo. Vamos a ir uno a uno. Lo primero a tener en cuenta es esto que te pone aquí, eje X y el eje Y. ¿Qué es esto? Pues básicamente los dos ejes que tiene una gráfica. El eje X es el eje horizontal y el eje Y el vertical. ¿Qué significa eso? Significa que este es el eje X, como podéis ver, y este es el eje Y. Si yo me vengo para acá, me va a decir, oye, ¿qué quieres que muestre en este eje horizontal? De momento está el tipo de tarea, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a mostrar cuántas de nuestras tareas están en qué estado. Entonces lo que voy a hacer es cambiar y voy a cambiar del tipo de tarea al estado. Y me da 2 opciones muy interesantes, grupo y opción. ¿Qué ocurre? Que el grupo, el atributo estado, la propiedad estado, como lo queráis llamar, tiene 2 maneras de operar. Por grupo, que son 3, que vienen definidos por Notion y que no se pueden cambiar de momento, o por las opciones que nosotros le hayamos designado, que esas sí las podemos cambiar. Vamos a darle por grupo para que se vea más sencillo y vais a ver cómo esto cambia de golpe. Le damos a grupo. Como podéis ver, tenemos los 3 grupos que determina Notion de base, que es en pendiente, en progreso y completado. Nosotros tenemos en pendiente 5 tareas. En progreso tenemos 6 y completados tenemos 0. Si ahora lo cambiamos a opción, pues nos van a salir todas las opciones. Tenemos en planificación ninguna. Sin empezar tenemos 5, bloqueados tenemos 1, en revisión tenemos 4, en progreso 1 y en listo o terminado ninguna. ¿Por qué se nos muestra el número 5, el número 1, el número 4, el número 1? Por el eje Y. Si nos venimos aquí, en el eje Y tenemos que mostrar y nos dice el recuento. En este caso, ¿qué es el recuento? Pues el recuento es básicamente cuántas tenemos de cada uno, pero lo podríamos cambiar. Notion nos va a dar opciones que él considere que son compatibles con nuestro eje Y, como por ejemplo los cálculos que podríamos hacer referente al precio de nuestras tareas. ¿Os acordáis que tenía una propiedad que era tipo precio? Pues podemos decirle, vale, queremos que nos muestres en el eje X el estado en el que están, pero en vez de decirme cuántos tengo en ese estado, quiero que me digas cuánto dinero hay en cada estado. Si yo le doy, por ejemplo, aquí a suma, ahora vais a ver que esto ha cambiado y que me dice que en sin empezar tengo 250 euros en tareas, que en bloqueados tengo 300 euros y que en el resto pues no tengo ningún tipo de gasto. También podríamos cruzarlo con cualquier otra propiedad, como por ejemplo con la fecha. Y en este caso Notion directamente me diría cómo trabajar con esta fecha. Y me está diciendo distintos, es decir, distintos elementos que tengan fechas distintas. En este caso 5, 1 y 4. Con esto no me puedo meter con todos los atributos 1, 1 y con todas las combinaciones porque se nos haría eternos. Podéis ir jugando y ver qué tipo de resultados os da.
está. Tenemos otra opción que es agrupar todos los registros en el formato vertical, en este caso, por una de las propiedades. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando yo agrupe, lo que va a hacer es mostrarme en la barra distintos colores dependiendo de la agrupación. Por ejemplo, si yo, vamos a cambiar esto a precio para que sea más fácil de ver, no, mejor a recuento, para que veamos el número de tareas que tengo. Yo ahora quiero agrupar por el tipo de tarea porque quiero saber cuántas tareas de qué tipo tengo en cada estado. Yo le doy a tipo de tarea y automáticamente podéis ver que me van a salir distintos colores. Si yo pongo el ratón encima, me va a salir una pequeña leyenda que me dice qué significa cada color. Por ejemplo, el gris, que me dice que tengo 2, me dice que es que no tiene ningún tipo de tarea. El morado me dice que es económica y que tengo una. Personal, el blanquito, que tengo una. Y el grisáceo me dice proyectos personales 1. Y como veis, los colores se mantienen. Tenemos aquí un morado para económica y aquí otro morado para económica. Y en este caso coincide proyectos personales, que es el blanquito, con este que está aquí. Blanquito no, perdón, el grisáceo, con este que está aquí, que también es grisáceo. Vale, ahora tenemos una cosa que pone aquí que es acumulativo. ¿Qué significa esto de acumulativo? Básicamente lo que nos está diciendo es que los valores, en vez de ser directamente el valor puro, directamente el valor cuantitativo, lo que va a hacer es una suma de valores progresiva. Es decir, conforme nos vayamos moviendo hacia la derecha, en vez de coger y contarte los números que hay y punto, lo que va a hacer es contar los números que tenemos de esa tarea y les va a sumar todos los anteriores. Para que me entiendas, sería algo así como decir, vamos a mostrar una gráfica. De hecho, mira, lo vamos a hacer. Mejor que contarlo, lo hago. Vamos a mostrar la fecha porque queremos ver cómo han ido evolucionando las tareas en cuanto a la fecha, ¿de acuerdo? Ya tenemos todas nuestras tareas. Vamos a omitir los valores 0 para que no nos muestre esto. Bueno, vale, y aquí lo que vamos a ponerle es que en vez de mostrarnos el recuento, nos diga pues cuánto nos ha costado cada tarea, ¿de acuerdo? Y le vamos a meter precio, suma. Entonces nos va a dar, básicamente, como podéis estar viendo aquí, una suma del precio de las tareas por fecha. Es decir, entonces el 30 de julio hemos tenido 45 euros de precio o de gasto en nuestras tareas. El 9 de agosto, 100. El 11 de agosto, 250. El 14 de agosto, 500. El 17, 25. 420, 70, 860 y 120. ¿Vale? Perfecto. Hasta ahí todo claro. ¿Qué ocurre si yo le doy a acumulativo? Que lo que va a hacer es ir sumando progresivamente los gastos totales que hemos tenido. Es muy fácil de entender si lo pensamos así. El 30 de julio, que es el primer día que nos está mostrando, tenemos 45. El 9 de agosto tenemos 100 más 45, que es 145. El 11 de agosto tenemos 145 más 250, que son 395. El 14 de agosto, pues 395 más 500, que son 895. El 17 de agosto, pues 895 más 25, que son 920, y etcétera. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Nos metemos aquí, le damos a acumulativo y como podéis ver es lo que hemos dicho. 45, 145, 395, 895, 920, 1300, 1400, 2300 y 2400. Lo que está haciendo es ir acumulando los valores anteriores a los valores actuales e ir sumando para así tener una progresión. Entonces podemos decir que desde el 30 de julio hasta el 30 de agosto, que es el futuro para mí, hemos gastado 2,4 mil euros. O sea, 2.400 euros. Si quisiéramos, también podríamos indicarle un intervalo en concreto de fechas, que esto es muy útil para hacer, por ejemplo, gráficos de economía de nuestra empresa, etcétera, o de registro de tareas, cualquier cosa que requiera gestionar unas fechas en concreto. Ahora, otra cosa que podemos hacer adicional es irnos a donde pone más opciones de estilo. Si le damos, nos van a salir más opciones de estilo dedicadas a nuestro tipo de gráfico. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño que tendrá nuestro gráfico de pequeño, mediano y grande. Si le damos a pequeño, veréis que se vuelve más pequeñito. Le damos a grande, va a coger mucho más espacio. Y si le damos a este grande, aún más espacio. Lo vamos a dejar de momento en mediano. Podemos modificar, no sé si se va a apreciar por el tema oscuro, pero podemos modificar qué líneas queremos ver dentro de nuestra cuadrícula. Actualmente podemos ver que hay unas líneas horizontales. Si queremos, podemos poner líneas que sean verticales y que nos aparecerán aquí, o podemos poner que no haya ninguna, o podemos poner que hayan ambas y obtendríamos estas cuadrículas de líneas punteadas. Podemos indicarle a nuestro gráfico que nos ponga el nombre del eje para que podamos identificar qué tipo de atributos está usando, de propiedades, para hacer la gráfica. Vamos a poner ambas porque, bueno, si ponemos X solo se muestra en el X,
si ponemos I solo en el I, y si le damos a ambas se va a mostrar en ambas, como podéis ver aquí y como podéis ver aquí, recursos y tipos de tarea. Podemos elegir ocultar estos números de aquí cuando solo queremos ver una representación visual, pero no nos importan demasiado los datos, y le damos a quitar etiquetas de datos y ya desaparecerían del gráfico. Y si quisiéramos añadir una leyenda como este es mi gráfico, la podemos poner personalizada y nos aparecerá justo aquí debajo. Y al final, este tipo de gráficos es útil para hacer una representación vertical de nuestro sistema. No tiene más. Hola, aquí el Dani Editor con su batita, que se le ha olvidado una cosa muy importante de los gráficos, muy básica, pero que se me ha escapado. Mirad, básicamente cuando estamos en un gráfico y clicamos en cualquier parte de este gráfico, nos va a salir una ventana emergente con todos los registros que representa pues esa porción de nuestro gráfico. En este caso es solo una categoría, pero si tuviéramos todas las categorías agrupadas como hemos hecho antes, que en este caso tenemos tareas administrativas y económicas, si le clicamos nos va a salir también de esta manera, básicamente como si fuese una tabla agrupada. Y si nos fijamos aquí arriba, nos va a dar el criterio por el cual nos está mostrando este tipo de datos. Fácil y sencillo. Sigan viendo. Ahora tenemos una forma de hacer una representación horizontal, que es básicamente nos venimos aquí, le damos al tipo de diseño de barra horizontal y vais a ver que ahora ha cambiado. Si os fijáis, nos está mostrando exactamente los mismos datos, a ver si se quita esta ventana, los mismos datos, pero de una forma horizontal, donde antes teníamos el eje Y, ahora está el eje X, y donde antes estaba el eje X, ahora está el eje Y. De hecho, si nos vamos aquí, vamos a ver que está invertido, que en el eje X es donde tenemos la opción de ponerle que sea acumulativo o que no lo sea, donde podemos poner el recuento, porque básicamente el eje X es el que va a mostrar este progreso. Este tipo de gráficos es muy útil cuando hay muchas categorías involucradas y ponerlo en un eje vertical no sería legible, o sería legible pero difícilmente. Es decir, si yo ahora por ejemplo lo agrupo y quiero que se me agrupe por tipo de tarea, como veis, hemos pasado ahora a tener las mismas barras de colores, pero en este caso, como hay muchas, es más rentable tenerlo así porque además tenemos aquí nuestra leyenda que nos va a permitir identificar claramente qué color requiere, qué color se refiere a qué tipo de tarea. Una vez más nos vamos a más opciones de estilo, le clicamos y veremos que nos sale la altura como nos salía antiguamente para poner alto, mediano y grande, y que cambie la propia altura del gráfico. También podemos elegir qué líneas queremos que se representen, de tal manera que podríamos tener una representación gráfica de dichas líneas. Lo vamos a dejar de momento en horizontales, que si os dais cuenta salen en vertical. ¿Por qué? Porque el gráfico básicamente está como invertido. Entonces lo horizontal es vertical y lo vertical es horizontal. Podemos poner el nombre de los ejes, que ahora mismo ya están puestos. Está puesto el recuento y está puesto el tipo de tarea. Podemos ocultar o mostrar la etiqueta de datos como en el otro, y podemos poner una leyenda personalizada como este es mi gráfico vertical, y aparecería en la misma posición que aparecía en el gráfico de barras horizontal. Siguiente, tenemos la línea. Este tipo de gráfico es útil para mostrar tendencias, así también como cambios continuos o progresivos en el tiempo. De esta forma vamos a ver cómo se comportan ciertos elementos a lo largo de un eje, que en este caso, pues bueno, es el eje X. Básicamente cómo se comporta algo a lo largo del tiempo. O de cualquier tipo de variable que nosotros le queramos poner. En este caso vamos a poner, como hemos hecho antes, el precio de nuestras tareas por fecha. Como podemos ver, en vez de aparecernos barras independientes, lo que está haciendo es aparecernos una línea que nos muestra el comportamiento de nuestros gastos. Es decir, el 30 de julio, al 9 de agosto, al 11 de agosto, al 14 de agosto, los gastos van en aumento, pero de repente el 17 de agosto no gastamos casi nada. ¿Qué pasó? Porque hay un pico ahí abajo. Bueno, quizá es simplemente que ese día eran vacaciones y solo fue a trabajar el jefe. El día siguiente, 420, vuelve a subir el gasto. El día siguiente, 70, 860, que es algo extraordinario, que se puede ver que es un pico respecto a los demás, algo tuvo que pasar, y de repente otro gasto bajo, 120 euros. Como vemos, por medio de este gráfico, vemos el comportamiento que hemos tenido de nuestros gastos. ¿Se puede ver en el formato horizontal? Sí, pero de esta manera está visualmente conectado y es un poquito más sencillo de ver. ¿Qué podemos hacer en el eje Y? Lo podemos poner acumulativo, como antes, y ver cómo han ido evolucionando los gastos, o los ingresos, o a lo mejor el capital de nuestra empresa, o el número de tareas que tenemos, etcétera, etcétera.
También le podemos poner un intervalo de fechas como en los casos anteriores y se puede hacer prácticamente lo mismo que lo que hacíamos en los otros tipos de gráfico. Y otra cosa que podemos hacer aquí es agrupar como hemos hecho antes, y esta vez vamos a agrupar por ejemplo por tipo de tarea, y vais a ver que ahora de repente nos aparecen líneas de muchos más colores. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada color, como tenemos aquí en la leyenda, cada color representa un tipo de tarea. Por lo tanto, podemos ver de una manera muy gráfica en qué nos estamos gastando el dinero y en qué tipo de tarea nos lo estamos gastando. Y para terminar, nos vamos de nuevo a opciones de diseño, a más opciones de diseño, y tenemos pues bueno, las mismas propiedades que teníamos antes en cuanto a la altura del gráfico. Podemos poner el gráfico en grande, si queremos que tenga un mayor tamaño, o lo podemos poner en pequeño ya a nuestro gusto. La línea de la cuadrícula, igual que antes, podemos mostrar horizontal, vertical, o podemos mostrar ambas. Los nombres del eje, que ya lo tenemos puesto aquí, tipo de tarea y recuento. Podemos poner que la transición de la línea no sea en línea recta, sino que esté suavizada. ¿Con qué me refiero a esto? Es que cuando caemos, en vez de hacerlo en línea recta, en vez de unir los dos puntos en línea recta, pues nos suavice un poquito esto para que se muestre una curvita. Es muy fácil de ver. Si le doy aquí, vais a ver que ahora ya no está en línea recta, sino que está suavizada. A nivel de diseño tenemos el área de degradado, que es básicamente este pequeñito degradado de aquí. Nos lo puede, me voy a acercar para que lo veáis, lo puede quitar. Si yo cojo y le doy al área de degradado, ahora únicamente nos muestra la línea, de tal manera que nos quita este elemento decorativo que, pues bueno, te puede ser bonito, te puede surtir o no, pero ya cada uno funcionalidad solo tiene a nivel estético. Podemos quitar la leyenda, de tal manera que esto se nos iría, mostrar u ocultar la etiqueta de datos y poner una leyenda personalizada, como hemos hecho en los casos anteriores, que se nos pondría aquí debajo. Y por último tenemos el formato anillo o el formato pastel, como a mí me gusta llamarlo, que es donde tenemos este tipo de representación, que es muy útil para mostrar partes de un total, porcentajes, partes que se relacionan entre sí o categorías. En este caso estamos mostrando por fecha. Vamos a cambiar, vamos a mostrar por tipo de tarea. ¿Por qué? Porque queremos saber qué porcentaje tenemos de cada tipo de tarea dentro de nuestro sistema. Si le damos aquí tipo de tarea, vamos a ver que ahora ha cambiado. Si os fijáis, tenemos un... Como veis, lo que nos está mostrando es cuánto nos hemos gastado y qué porcentaje representa del total por tipo de tarea. En este caso el azul es administrativa, son 560 euros y es un 23,4% de los gastos totales. Sin tipo de tarea nos hemos gastado 615, que es un 25,7%. Este rojito chiquito son quehaceres, que nos hemos gastado 25 euros, que es un 1%, por lo cual significa que hemos gastado 2.500 euros, y etcétera, etcétera, con el resto. Como digo, si nos ponemos aquí, podemos también ver la leyenda sin tener que coger y poner el ratón encima para que nos muestre qué tipo de tarea es. Si lo que queremos es cambiar el tipo de elemento que representa, que no sea el dinero, sino que sea, por ejemplo, el número de tareas que tenemos de cada una de ese tipo de tarea, pues nos venimos aquí, le damos a cada segmento representa y le damos en este caso a recuento. Y como veis, ahora nos sale la cantidad de tareas que tenemos por cada uno de los tipos de tarea. En este caso, sin tipo de tarea tenemos 3, económica tenemos 2, proyectos personales 2, trabajo tenemos 1, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nos vamos a más opciones de diseño, como ya hemos hecho antes. Podemos modificar la altura para que sea pequeña, grande o extra grande y que nos ocupe prácticamente toda la página. Nosotros lo vamos a dejar de momento en mediano. Podemos quitar perfectamente el valor del centro para que no nos muestre el total. Podemos ocultar la leyenda de los colores si, por ejemplo, no queremos que se muestre. A lo mejor esto lo vamos a mostrar en un espacio muy reducido. Podemos cambiar la etiqueta de dato, que en este caso nos ofrece porcentaje, nombre y valor, de tal manera que lo que nos va a hacer es mostrarnos en cada uno de los elementos el nombre y el porcentaje que representa, en este caso sin tipo de tarea 3%, que pues para este caso la leyenda pues quizá no sería necesaria y la podríamos quitar y tendríamos esto representado de una forma más directa. Con etiqueta del valor podemos cambiar este elemento de aquí del centro, simplemente introducimos, por ejemplo, total de gastos, y automáticamente lo que me hace es ponerme el total de gastos justo aquí en el centro, y podemos poner un texto adicional para, yo qué sé, pues para darle más detalle al propio gráfico. Este gráfico representa los gastos totales de mis tareas. Lo activamos
y nos aparecerá justo aquí en el centro, debajo de la leyenda. Y terminamos ya por fin con el último diseño, que es el de Feed, que es uno de los más recientes que tiene Notion. Tengo entendido, por lo que he visto, no sé si se ha filtrado o no, que va a haber uno nuevo llamado Mapa, ya veremos a ver cómo sale, pero de momento este es el último que tenemos. Le damos a Feed y se nos va a crear como una especie de blog con todos nuestros elementos. Ahora mismo parece que solo están los títulos y demás, pero es porque no hemos añadido ningún tipo de contenido dentro de cada registro. Así que dadme un segundo. Vale, hecho. Como vemos, tenemos aquí nuestros elementos y su contenido de una forma visible. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro aquí, por ejemplo, a pedir aumento de trabajo, dentro tengo exactamente lo que yo estoy viendo desde fuera. Por lo tanto, esto lo estoy viendo en formato blog o en formato de valla publicitaria, por así decirlo. Si yo voy bajando, voy a poder ver todo lo que hay dentro de una manera fácil y sencilla. ¿Esto para qué es útil? Bueno, pues es útil para mostrarnos la información de una forma narrativa, pero sobre todo continua, permitiendo ver este contenido de una forma muy visual, el interior de cada uno de estos registros y de una forma cronológica, sin necesidad, como digo, de tener que estar entrando dentro de cada registro, facilitando así la navegación a través de ellos. Por ejemplo, esto podría ser perfectamente un buen diseño para hacerte un diario. Vámonos, como siempre, a la opción de diseño y a ver qué nos permite. En este caso, nos permite ocultar o mostrar el nombre del autor. Si solo estás tú, lógicamente, mostrar el nombre del autor tampoco tiene mucho sentido. En este caso, como soy yo solo, lo vamos a quitar y ¡pum! ¿Veis? Ha desaparecido. Antes estaba aquí, voy a volver a activarlo para que lo veáis y ahora ¡boom! Aparece, desaparece, aparece y desaparece. Y esta va a ser básicamente la única opción que nos va a dar para modificar en el apartado de diseño el propio diseño de feed. Cosas que no podemos hacer en este tipo de diseño. No podemos arrastrar hacia arriba o hacia abajo el registro, por lo tanto el orden que tenga es el orden que tiene y punto, no se puede modificar. Lo que sí que podemos hacer, y si estamos en entornos colaborativos es muy útil, si no, pues nos puede ser útil a nosotros como log de cambios o de comentarios para hacer, pero básicamente es añadir un comentario de forma directa. Por ejemplo, yo podría añadir aquí en el de pedir aumento en el trabajo: no fue bien la reunión ya que alguien había olvidado poner el where en el delete from. Chiste de informáticos. Le damos al enter y ese comentario queda registrado. Luego nosotros lo revisamos y podemos ver los propios comentarios que hemos hecho, o si tenemos un entorno colaborativo, pues los comentarios que ha hecho nuestro entorno colaborativo. Si le clicamos, podemos ver los comentarios desde el mismo sitio, lo cual es bastante útil. También en este caso podemos ver propiedades. Podemos poner, por ejemplo, el estado, la fecha, el precio y el tipo de tarea, y los podemos modificar directamente. Lo que no podemos hacer, y creo que estaría bastante bien, la verdad, es hacer modificaciones rápidas respecto a al propio contenido del registro. Es decir, que yo coja y seleccione como selecciono aquí, pueda borrar y me borre, pero no lo puedo hacer. ¿Estaría bien? Sí. ¿Lo podemos hacer? No. Otra cosa que podemos hacer, que también es muy útil en entornos colaborativos, podemos reaccionar por medio de un emote. Le damos aquí, elegimos el emote y tendremos una reacción, como si fuese, como he dicho, el post de un blog o el post de Discord o cualquier tipo de post en cualquier aplicación que permita este tipo de comunicación. Esto a lo mejor nos puede ser útil para coger y llevar una especie de registro de tu estado emocional o del mood en base a tu diario. Tú creas un diario por día, un diario cada semana, lo que tú quieras, y le dices, pues me sentí bien estos días o este día. Pones un corazón, pones tal, por el cual sería, por ejemplo, una buena forma de utilizarlo si no tienes un entorno colaborativo. Y ya está, es un formato que es nuevo, seguramente Notion haga cambios a lo largo del tiempo, a lo mejor estaría bien lo que he dicho yo, poder modificar, a lo mejor estaría bien que también se muestre la propia portada de la página, si tú lo eliges, pero es bastante sencillito y bastante útil si lo que quieres es poder ver de golpe todo el contenido que tienes dentro de cada registro de la base de datos. Y tengo ganas de darle porque es relativamente reciente, no he tenido mucho tiempo para probarlo, pero está bastante bien y tengo ganas de probarlo. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, sé que ha sido un vídeo largo, pero bueno, como digo, ya podéis elegir hacia dónde ir y hacia dónde volver. Veremos sobre todo este tipo de cosas más adelante, hablaremos sobre las vistas, que es algo muy potente, es bastante sencillito de entender, pero requiere un vídeo aparte, y trabajaremos por medio de plantillas que iremos haciendo y de ejemplos que iremos haciendo para que veáis cómo se aplica esto poco a poco a nuestra vida dentro de Notion. De momento estos vídeos están siendo muy teóricos, pero no os preocupéis que esto va a cambiar pronto porque nos vamos a meter manos
manos a la obra. Así que sin más dilación yo me despido, suscríbete y esas cosas si quieres estar al tanto y nos vemos en el siguiente vídeo.